Hola, ¿qué tal, gente de la comunidad de Dragon City? Y ya estamos de regreso una vez más en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos con un video bastante interesante. Pues hablaremos de una funcionalidad que estuvo disponible ya hace bastante tiempo en Dragon City, la cual, como ya lo habrán visto en el título, te permitía obtener dragones legendarios y gemas de una manera bastante sencilla. Pero como siempre te invito a suscribirte al canal si es que este video te gusta. Además de que ya faltan menos de 4000 personas para llegar a los 100,000 suscriptores, o sea, es prácticamente nada. Si todos los que ven este video se suscriben, pues estaríamos llegando prácticamente el día de hoy. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con el tema de este video. Primero que nada, ustedes seguramente ya saben lo que son los sobres de carta en Dragon City. Ya saben, esos que sí, están en el juego, aunque no lo creas, ahí están. Sé que absolutamente nadie entra ahí porque nadie compra estas cosas, pero bueno. Actualmente nos encontramos con los sobres de carta misterioso, común, raro, muy raro y así, etcétera, hasta llegar a los sobres de carta legendarios. Pero bueno, aquí les hago una pregunta bastante interesante. ¿Nunca se han preguntado el por qué actualmente la mayoría de todos los sobres de cartas se venden únicamente por dinero real? O sea, el único que tiene otra alternativa, además de ser comprado por dinero real, es el sobre de cartas misterioso. Y eso, está bastante caro, cuesta 75 gemas. 75 gemas que ya de una vez se los adelanto yo, y es que no vale la pena gastarlas en eso. En fin, a lo que voy es que anteriormente, cuando estos sobres de cartas salieron, no únicamente se podían comprar con dinero real, sino que tenían otra alternativa. Y precisamente eso es a lo que quiero llegar y de lo que trata el tema de este video. La primera vez que se vieron los sobres de carta en Dragon City fue en julio del 2015, y en ese momento pues estaba como ahora, solamente se podían comprar por dinero real. Pero rápidamente Dragon City se dio cuenta de que de esta manera absolutamente nadie los compraba, al igual que ahora. Y entonces, tan solo 3 meses después, decidieron incluir una mecánica, la verdad es que bastante interesante, pues añadieron una nueva moneda al juego llamada tickets. Por ejemplo, actualmente tenemos dos tipos de monedas principales, las cuales son el oro y las gemas. Pues los tickets eran como una tercer moneda, la cual te servía para comprar sobres de cartas. Ya no únicamente los ibas a poder comprar con dinero, sino que ibas a poder hacer el uso de esta tercer moneda para comprarlos, y te salía muchísimo más rentable, y ahorita explicaremos el por qué. Primero que nada, ¿cómo es que se obtenían estos tickets en Dragon City? Pues los podías obtener a través de las tan icónicas ligas del juego, lo cual también significa que cuando te comenzaron a entregar tickets en las ligas, te dejaron de entregar gemas, al menos por ese tiempo. En fin, si tú te encontrabas del nivel 1 al nivel 9 de las ligas, por cada oponente que derrotaras te iban a entregar un ticket. Del nivel 10 al 99 también un ticket, y desde el 100 hasta el nivel 400, 2 tickets por cada oponente que fueras derrotando. Y podrás pensar, vaya basura de recompensa, y la verdad es que sí, no estás equivocado. Pero no únicamente te daban tickets por derrotar oponentes, sino que también te daban por avanzar en la liga, y aquí es donde viene lo verdaderamente tocho de todo esto. Si tú te encontrabas del nivel 1 al 9, por cada vez que avanzaras de liga te entregaban 14 tickets. Del nivel 10 al 99 te entregaban 16, del 100 al 199 18 tickets, del nivel 200 al 299 22 tickets, y por último, si ya estabas en los niveles más altos de las ligas, es decir, desde el 300 hasta el 400, te iban a entregar 25 tickets por cada nivel que fueras avanzando. Una completa locura, la verdad. Pero sí, o sea, está bien, se ganaban un montón de tickets por ir avanzando en las ligas, pero seguramente los sobres de cartas también costaban un montón. Y pues la verdad es que para sorpresa de muchos no llegaban a costar tanto a comparación de los tickets que podías ir ganando en todo un día. Por ejemplo, el sobre más básico, que era el sobre común, te costaba un total de 109 tickets. El sobre de dragones raros te costaba 189 tickets, el de dragones muy raros 269, el de dragones épicos 529 y por último el de dragoncitos legendarios te costaba únicamente 759 tickets. Y aquí está el título del video, pues si obtenías bastantes tickets ibas a poder obtener un montón de dragones legendarios de una manera bastante sencilla, y además ibas a poder obtener casi seguro 50 gemas por cada sobre legendario, porque la probabilidad de que te salgan 50
50 gemas es bastante alta. Y sí, sé que esto puede llegar a sonar un poco contraproducente, ya que Social Point suele hacer todo lo contrario. O sea, para el premio más alto te ponen las probabilidades más bajas y es muy complicado de que te pueda llegar a salir, pero con los sobres de cartas parece ser todo lo contrario, pues es casi seguro que siempre te va a salir el premio más alto, que en este caso son las 50 gemas. Y o sea, todo esto estaba bastante bien, pues ya hice los cálculos necesarios y más o menos cada vez que tú avanzabas 20 niveles en la liga, ibas a tener los tickets necesarios para poder comprar un sobre de cartas legendario. No importaba si ya estabas en las ligas finales o apenas ibas iniciando, como les digo, estos cálculos los hice bastante generales, o sea que era bastante sencillo obtener un dragón legendario, pues ten en cuenta que cuando apenas comenzaras a jugar Dragon City y ya llegaras al nivel 20 de la liga, ibas a estar obteniendo tu primer dragón legendario a través de los sobres de cartas, lo cual no suena tan mal. Sin mencionar, claro, las otras recompensas que para un jugador de nivel bajo también ayudaban bastante, como lo son los 3 millones de oro, los casi 400.000 de comida y las casi aseguradas 50 gemas. Pero entonces, ¿qué pasó con esta tercera moneda de Dragon City? ¿Por qué simplemente de la nada desapareció y actualmente no contamos con esa funcionalidad de poder comprar sobres de carta con tickets que se obtengan en las ligas? Pues la verdad es que no se sabe, o sea, no hay nada de información del por qué simplemente desaparecieron. Traté de buscar videos en YouTube, información en foros y simple y sencillamente no logré encontrar absolutamente nada, simplemente de un momento para otro ya no estaban. Obviamente que el no encontrar alguna respuesta concisa me hizo sentir un poco extraño, así es que seguí buscando y adivinen qué, resulta que dentro de los archivos del juego, en la parte en la que se almacenan todos los iconos, hay una carpeta que se llama Ticket, la cual casualmente también se encuentra junto con la de las gemas, el oro y la comida. ¿Qué creen que pasa cuando entramos a esa carpeta? En efecto, nos aparecen todos los iconos referentes a esta moneda que en algún momento llegó a estar en el juego. O sea que entonces, después de todo, no la eliminaron completamente, por así decirlo, ya que aún la podemos encontrar dentro de los mismos archivos. La verdadera pregunta aquí es, ¿en algún momento esta función regresará a Dragon City o simplemente es como un easter egg que dejaron ahí los desarrolladores? Por si es que a algún curioso se le ocurría navegar entre todos estos archivos. La verdad es que no lo sabemos y quizás nunca lo sepamos. Podría ser que dejaron esos iconos ahí porque tal vez en algún momento sí que piensen devolver esta función al juego, pero como ya se los digo, no hay nada asegurado. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema de los tickets? ¿Ustedes los recuerdan? ¿Llegaron a comprar algún sobre de cartas con ayuda de estas cosas? O díganme, ¿les gustaría que en algún momento Social Point los volviera a implementar? A mí la verdad es que sí, ya que de esa manera le volverían a dar una nueva funcionalidad a los sobres de carta de Dragon City que actualmente están muy muy abandonados. En fin, ya con eso habríamos llegado al final de este video, espero les haya gustado, ya saben, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse al canal si es que no lo están. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y chao chao.